Vamos a ver ahora el tema del estudio del Evangelio de Juan. Ya vimos la primera parte, el inicio del Evangelio de Juan la semana pasada. Como saben, durante este tiempo, si alguien tiene algún comentario o una pregunta, levanta la mano, avisa nomás. Allí en Zoom puede habilitar el micrófono para que el sonido llegue. Como saben, estoy subiendo parte de lo que estamos viendo ahora en YouTube. Estoy subiendo la parte de Escuela Dominical. Sugiero que no pongan sus cámaras si que no quieren salir. Pero igual, si tienen alguna pregunta o algo, los de Zoom habiliten su micrófono nomás y los que estamos aquí, bueno, pueden avisar para hacer la consulta o el comentario. Bien. Entonces, aquí esta vez vamos a empezar en el versículo 19 para el estudio del Evangelio de Juan. Vamos a llevar el mismo orden que llevamos la vez pasada. Es un orden que generalmente yo llevo cuando yo quiero entender un pasaje. Primero simplemente lo leo para entender de manera general qué es lo que está diciendo. Ya, esto es una historia. O, ya, esto es una enseñanza. O, ya, esto es una especie de poesía como salmos, cantares o algunas partes incluso de Proverbios y Eclesiastés. Esta es una lista de leyes, como por ejemplo Levítico u otros pasajes. Esto es profecía. De manera general, eso trata del tiempo de los israelitas cuando recién llegan. Esto trata del tiempo de cautiverio. Esto trata de cuando Jesús vino. Esto habla de iglesias. Leerlo de manera general nos ayuda a entender globalmente a qué se refiere. Luego hacer subdivisiones para empezar a estudiar y luego hacer el estudio buscando palabras que están ahí dentro. Es lo mismo que hicimos la vez pasada, vamos a hacerlo hoy. Al final, en el tiempo de la prédica, vamos a ver el cuarto punto, que son las lecciones que podemos sacar del libro. Nosotros continuamos con esta estructura, continuamos en la primera parte de la introducción. Miren que es del versículo 1 al 51, o sea, es todo el capítulo 1. Y lo que vamos a ver hoy es desde el versículo 19. Entonces, continuamos en la parte de la introducción, todavía no entramos al libro de las señales. Entonces, este es nuestro pasaje. Es Juan 1 del 19 al 34. Juan 1 del 19 al 34. Vamos a darle una lectura general al pasaje y luego vamos a ver cómo podemos subdividir. Entonces, voy a leerlo en voz alta. Y vamos a tratar de encontrar por allí tal vez dónde podríamos hacer una, dos, tal vez una división y qué palabras serían las que le dan el sentido al pasaje, cuáles son las palabras que se repiten y así. Entonces vamos a leerlo. Dice, 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí y el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, del otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él.
y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Muy bien, entonces este es nuestro pasaje. El texto en sí no es un texto difícil, es una pequeña historia que nos dice lo que está pasando. Entonces, ahora lo que vamos a hacer simplemente es entrar a la parte de subdivisiones. Vamos a subdividir el pasaje. Vamos a ver cómo lo podríamos dividir de tal forma que eso nos haga fácil estudiarlo. Como les comenté antes, las subdivisiones son simplemente una herramienta, son una guía para que nosotros podamos entender mejor el texto. Y nosotros debemos buscar qué palabras, por ejemplo, se repiten, cuáles son las que dan el significado principal para realmente ver dónde deberían estar las subdivisiones. Entonces, tenemos aquí una de las palabras que se menciona. Habla del testimonio de Juan, la palabra testimonio. Obviamente habla de Juan también, Juan el Bautista en este caso. Todas estas menciones de Juan son de Juan el Bautista. Por eso también le puse que se llama el testimonio de Juan el Bautista. Y aquí vemos unas menciones, más o menos en la primera mitad, vemos que se menciona bastante a estas personas, los fariseos o los sacerdotes y levitas. Como nos dice el versículo 24, los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y así como se menciona a Juan bastante, se menciona también a los fariseos bastante, especialmente en la primera mitad. Solo para no marearnos mucho, le quito esto y le dejo solamente esas dos menciones. Luego también vemos que se menciona mucho al Cristo. Primero, de manera general, el Cristo. Pero luego vemos que aparece y dice en el 29, por ejemplo, el siguiente día vino Juan a Jesús, no, perdón, vio. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. ¿Quién aparece Jesús en el versículo 19? Y allí empieza a hablar acerca de él como Jesús. Antes de eso está hablando como el Cristo. No soy el Cristo, debo enderezar el camino del Señor, vendrá uno a quien vosotros no conocéis, y de esa forma. Así también voy a quitar estas partes para no marearnos, para solamente dejar las menciones explícitas. Luego tenemos también que 3 veces se menciona el Espíritu, en la parte de abajo. Entonces también nos da una guía de qué está hablando el texto. También tenemos por ahí una mención a Israel, solo como guía general. Entonces, si nosotros vemos ya esto, digamos que ahí llegamos a subrayar las palabras que nos parecerían importantes para caracterizar el texto, ¿dónde podríamos poner tal vez una división? Hay una parte que nos marca una división bastante clara, que dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y si marcamos ahí la diferencia, nosotros vemos que arriba de eso habla más de los fariseos y abajo de eso no habla mucho de los fariseos. De hecho, habla más de Jesús mismo. Antes, cuando habla del Cristo, es en general, yo no soy el Cristo, si no eres el Cristo, entonces ¿por qué haces esto? Entonces ahí podemos hacer una línea de división. Y por ahora, simplemente para guiarnos, decir que la primera parte es el testimonio de Juan ante los fariseos, y la segunda parte es el testimonio del Espíritu, porque se menciona el Espíritu bastante también. Si ven que abajo están más las subrayadas en color azul y arriba están más las subrayadas en color morado. Entonces, ahí podemos hacer una división para hacer un estudio en el que no nos perdamos mucho, sino, porque si agarramos muchos versículos, nos perdemos. Por eso es muy importante que dividamos. Entonces, vamos a hacer esa división. La primera de 10 versículos y la segunda de 6 versículos. Entonces, estas son nuestras dos divisiones. El testimonio entre los fariseos y el testimonio del Espíritu, porque también la palabra testimonio se menciona bastante al inicio y al final. Si notan, dice que este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas. Y luego el siguiente día vio Juan a Jesús y luego dice que también dio Juan testimonio diciendo. Y ahí. Entonces, eso nos guía para entender más o menos de qué se trata. Recordemos que la palabra testimonio, como vimos la semana pasada, significa evidencia, evidencia dada. El diccionario Strong de la palabra griega
martiria o marturia, de donde viene la palabra mártir también. Pero la palabra testimonio en sí significa eso, evidencia. Entonces vamos a ver la primera parte, vamos a ver el testimonio ante los fariseos. Entonces este es nuestro texto. Este es nuestro texto y siguen siendo bastantes versículos, son 10, pero es una sola gran historia, una sola historia de un día completo. Entonces, como son 10, podemos ir viendo de dos en dos para ir entendiendo cómo va la historia. Entonces, por ejemplo, dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Entonces, ¿qué está sucediendo en esta parte de la historia? Son dos versículos que ya nos están diciendo más o menos qué es lo que está sucediendo. Más o menos qué podríamos ver aquí en esta parte, en nuestras palabras, podríamos decir, por ejemplo. Llegan unos fariseos, unos sacerdotes y levitas, y le preguntaron a Juan, ¿quién es? Entonces, ¿qué es lo primero que dice? No soy el Cristo. Esa es la primera parte de la historia. Llegaron los fariseos, los sacerdotes y levitas enviados por los fariseos, y le dicen, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y él responde, yo no soy el Cristo. Ahí tenemos la primera parte de la historia. Y como dice allí, este es el testimonio de Juan. Deberíamos estar atentos, porque si es que la palabra testimonio significa evidencia, ¿dónde en el texto está la evidencia de Juan? Bueno, en esta parte no, pero dentro de los 10 primeros versículos probablemente está, así que deberíamos estar atentos para ver en qué parte aparece esta evidencia. Porque no solamente, testimonio no es algo que simplemente Juan dice, testimonio es evidencia. Entonces, tiene que haber algo en lo cual Juan basa, Juan fundamenta su afirmación. Sus afirmaciones, porque son varias que dice en el pasaje. Ahora, le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? No. Pues, ¿quién eres? Queremos respuesta de las que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Entonces, la misma pregunta, ¿quién eres? Don Juan, ¿quién es usted? Ahora, aquí voy a hacer un paréntesis. Voy a salirme un rato de la historia, solo porque a veces este tipo de preguntas salen cuando uno lee textos como este. ¿Por qué clase de pregunta es esa? ¿Por qué le preguntaron los fariseos a Juan si es que él era Elías? Bueno, hay unas razones detrás, como les menciono, esto es un gran paréntesis en la historia que estamos estudiando. Hay una profecía en Malaquías, en la que Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento, y ahí él dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces, si dices que no eres el Cristo, no eres el Mesías, entonces, bueno, tal vez eres Elías, que venía a anunciar el día de Jehová. Entonces, esa es una razón. Hay otra razón, Juan el Bautista se vestía muy parecido a Elías. Cuando vemos esto, vemos la historia de Elías por un lado, que dice que él estaba vestido de pelo, tenía vestido de pelo, ceñía sus lomos con un cinturón de cuero, y le dijeron, ya, ese es Elías. Eso es en una historia con un rey en esa época. Entonces, Elías tenía una forma muy característica de vestirse, y cuando vemos en el Evangelio de Juan algo acerca de Juan el Bautista, perdón, en el Evangelio de Mateo acerca de Juan el Bautista, Juan el Bautista se vestía con pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor del lomo y así, entonces se vestía parecido. Esa es otra razón por la que tal vez ellos preguntaron, oye, ¿eres Elías? Además, los fariseos pensaban que Elías mismo vendría, o sea, que iba a venir literalmente. Pero, y sigo dentro del paréntesis, pero en el Nuevo Testamento se nos explica cómo debemos interpretar la profecía de Malaquías. Por ejemplo, tenemos a Jesús explicándonos algo interesante acerca de Juan el Bautista. Sus discípulos preguntaron lo mismo que nosotros preguntamos. ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero?
Y respondiendo Jesús dijo, la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces, en cierto sentido, Juan el Bautista sí cumplía parte de la profecía de Malaquías, pero él no era literalmente Juan, no era literalmente Elías. Juan el Bautista era Juan el Bautista, no era otra persona. ¿En qué sentido entonces él era un Elías? Bueno, cuando Juan el Bautista iba a nacer, el ángel Gabriel le dice a su papá, a Zacarías, le dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacerlo volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces la misión de Elías de Juan el Bautista era preparar, y dice aquí que él vendrá con el espíritu y el poder de Elías. Esto no es muy nuevo, porque eso pasó también con Eliseo. Eso sucedió también con él. Pero en ese sentido, entonces, Juan el Bautista cumplía la profecía de Malaquías, pero él no era literalmente. ¿Y por qué los fariseos preguntaron si Juan el Bautista era el profeta? Eso también es un poco raro. Hay profecías en Deuteronomio que hablan acerca de que vendrá un profeta, mejor dicho, el profeta. Y solo para comentarles de manera resumida, muchas personas piensan que esta profecía habla de Jesús mismo. Como dice también Jesús, si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Entonces, probablemente esa profecía habla de Jesús mismo, como el profeta que vendría, Deuteronomio. Pero bueno, cierro el paréntesis, solo es un comentario sobre los posibles motivos por los que los fariseos preguntaron esto. Regresando a nuestra historia, vemos que la historia es, bueno, ¿quién eres? Siguen con la misma pregunta. ¿Quién eres, Juan? Juan, ¿quién eres? Y la respuesta de Juan llega por fin en el versículo 23. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Esto que dice el profeta Isaías, viene de Isaías 43, donde dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Es una voz en el desierto, está en la soledad. Y en Mateo 3 también se menciona esto. Mateo nos explica, este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Entonces, Juan se está identificando aquí con la voz de uno que clama en el desierto. Su propósito, dice aquí, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, o como dice también en Mateo, preparad el camino del Señor. Y sabemos que él preparó en cierto sentido el camino de Jesús. Es interesante que en Isaías dice preparar el camino de Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces él se autodenomina como una voz de uno que clama en el desierto. Y luego, ya que por fin respondió, le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Entonces aquí está diciendo que sí, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, hablando de Jesús. Y hablando de él también dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Esta es la segunda vez que escuchamos esto. Esto se menciona antes también cuando vimos lo del verbo, en la primera parte. Y también dice algo interesante, dice, yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Esto también lo vamos a ver. Y estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces ese es el día 1, por decirlo así, es la primera parte, es todo el texto que vimos ahora, simplemente es un diálogo entre Juan el Bautista y los fariseos.
los enviados de los fariseos. Entonces, ¿cuál es el tema principal que se trata en esta porción del texto? En general, ¿de qué se trata toda esta parte que acabamos de leer? ¿Cómo podríamos resumirlo? ¿Quién es Juan? Exacto. Sí. Claro. Ajá. ¿Quién eres, Juan? Ah, ya, yo no soy el Cristo. Ya. ¿Quién eres? ¿Elías? No. ¿Eres el profeta? No. Bueno, entonces, ¿quién eres? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, como dijo el profeta Isaías, a preparar el camino del Señor. Y en eso se resume. Luego le dice, entonces, ¿quién eres? Pues si tú no eres ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ni nada, ¿por qué bautizas? Y dice, eso es parte de preparar el camino, pero luego vendrá uno mayor. Entonces vemos que todo el rato habla de Juan el Bautista, yo bautizo, yo soy esto, yo no soy lo de acá, ¿quién eres? Yo soy. Entonces habla de Juan el Bautista. La identidad de Juan el Bautista. Eso es de lo que trata esta primera parte. Eso es todo. Sí. Sí, eso dice en otros textos como los que vimos, de que Juan sí cumplió la profecía de Elías, sobre Malaquías, de la voz, y de Isaías, que dice que, perdón, Isaías que dice que es la voz, y Malaquías que dice que vendrá Elías, pero en el sentido que dijo el ángel, vendrá con el espíritu y el poder de Elías, no en un sentido literal. Ellos están preguntando de manera literal. Sí. Ajá. Y por eso dicen no, porque no es Elías. Elías vivió hace 900 años más o menos y él es otra persona que nació hace 30 años antes. Entonces es otra persona, pero vino con el espíritu y el poder de Elías, en el mismo sentido que Eliseo en su época, pero en este caso era para cumplir una profecía en Malaquías. Pero no era literalmente Elías, no era la misma persona. Por eso él responde que no. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Sí, sí, ajá. Es interesante. Luego vamos a ver que Juan el Bautista no conocía a Jesús. Vamos a ver un pasaje que nos dice que mientras Jesús vivía en Galilea, Juan el Bautista vivió en el desierto toda su vida. Hasta que hizo esto, hasta su manifestación, creo que dice el texto. Entonces, primero no se conocían. Claro. Y aparte Juan tenía una intención. Su intención era exaltar al Mesías y preparar el camino del Mesías. Entonces la pregunta de ellos era más bien, ¿quién eres tú? Porque andas bautizando y haciendo estas cosas. ¿De dónde sale esto? Entonces, él quería primero dejar en claro, yo no soy el Cristo, por si acaso. Porque ya ha habido muchas personas que decían que sí eran el Cristo, pero eran falsos. Él aclara de una vez, no soy nada de esas cosas. Yo solo soy una pequeña voz que viene a preparar el camino al Señor, a Jehová, dice Isaías, al Mesías. Yo solo vengo a eso. Y como él tenía esa intención, ¿dónde voy a poner a Jesús al Mesías? Porque ahí tal vez no sabía que era todavía Jesús. ¿Dónde voy a poner al Mesías? Todavía claro, no lo conocía. Ya vamos a ver incluso que ahí dice que Dios le dice a él que el Mesías será quien él vea descender como paloma. Entonces esa era la señal en la que él iba a saber, ve, este es el Mesías. Uh-huh. Sí. Y parece que recién ahí lo vio otra vez. Bueno, tal vez nunca lo vio antes, ni de chiquito. Porque vivió toda su vida en el desierto. Uh-huh. Sí. Entonces, y también él, imagínense, si es que él, claro, es que él es mi primo, entonces él es el Mesías. Entonces, no es que él estaba dando preferencia por ser su familiar. Sí, y la intención de Juan era que, claro, y eso era para que todo quede presentado bien, sin malinterpretaciones. No es porque es mi familiar, no es porque yo me creo el Mesías ni Elías,
no son nada de estas cosas. Entonces él quería dejar todo eso claro para que no se interprete mal. Entonces por eso también él fue así. Y él también se baja a sí mismo. Él dice, yo soy solo una voz, yo no soy digno de desatar el calzado, yo no soy nadie. Miren al Mesías. Básicamente esa era su intención. Por eso también este diálogo de, pero ¿quién eres? No soy nadie, pero ¿quién eres? Ah, no soy el Cristo. Y ahí recién dice, yo soy la responsabilidad que tengo, la voz que clama, la voz de uno que clama en el desierto, nada más. Sí. Hay muchas Paco, lecciones que ahí también, en ese tiempo de la predica. Liliana, sí. sí, hola, buenos días. Vale. Yo tengo una pregunta sobre algo de Elías. O sea, si Juan no es Elías, ¿o significa que va a venir Elías literalmente? No lo sé. Puede ser. Puede ser que va a venir Elías literalmente. Porque no hay un registro de su muerte, sino de que él fue llevado, así nomás. Entonces puede ser que sí venga literalmente después. Lo que sí nos afirma él mismo, o sea, Juan el Bautista, es que él no es literalmente Elías. Pero Jesús y el ángel Gabriel, en otros pasajes, sí nos dicen que en un sentido figurado, él sí es Elías. Entonces él sí cumple esa profecía. Lo que no sé si es un cumplimiento parcial o total, porque puede ser, como dices, que después venga. Entonces, no lo sé. Ok, gracias. Está bien, gracias. Sí, Romero. Uh -huh. Sí, personalmente no lo conocía. Hasta ese momento. Porque él toda su vida pasó en el desierto. Y eso lo vamos a ver en esta segunda parte, porque hay un comentario, no sé si recuerdan el comentario que nos dice el texto. Eh, Juan el Bautista dice, y yo no le conocía. No sé si recuerdan esa partecita. Está casi que escondida en el texto, pero dice, y yo no le conocía. No recuerdo en qué versículo está, pero está más abajo. Eh, y hay un pasaje en Lucas que nos dice esto. El último 35. versículo del capítulo 1 de Lucas nos dice que él vivió toda su vida en el desierto. Uh -huh. Puede ser incluso porque ni siquiera lo esperaban ellos, además. O sea, puede ser que solo dijo, vosotros no lo conocéis en el 26, porque muchos ni siquiera estaban esperándolo. Eh, Evidentemente, verdad es, no lo conocían. Este, pero ¿por qué de esa forma? Puede ser por eso. Puede ser porque ni siquiera tenían esa intención. De hecho, la mayoría de ellos, al final, a pesar de que lo conocen, entre comillas, terminan rechazándolo. Pocos son los fariseos que sí recibieron a Jesús. Tenemos registro de Nicodemo, tenemos registro de José de Arimatea, después de Pablo, eventualmente. No sabemos si alguien más, pero sabemos que Anás, Caifás, todos los demás lo condenaron. Entonces, eran los líderes políticos de la época. Entonces, no lo conocían también porque no hablaban de él. Más conocía a Juan, pero por su misión como Mesías, que ellos. A pesar de que no lo había visto probablemente hasta este momento. Sí, Carlos. Correcto. Correcto. Ujú. Claro, su expectativa de Mesías era líder político, liberación física de Roma, que era su sufrimiento en ese momento, pero no era del pecado, no era de esa esclavitud de la que ellos esperaban, era de la esclavitud de Roma. Entonces sí, que no era lo que ellos esperaban. Correcto.
Sí. Sí, para presentarlo, porque su misión era preparar, como dice Isaías. La misión de él era preparar el camino. Lo preparó con su ministerio de bautismo, con lo que él explicaba, con las evidencias que presenta. Que de hecho es el siguiente punto antes de terminar esta primera parte. Él preparó el camino, entonces él fue, sí, un instrumento, porque él cumple la voluntad de Dios, que incluso estaba profetizada en Isaías y en Malaquías. De hecho, eso lleva a la siguiente pregunta: ¿cuál es la evidencia? Lo que preguntamos al inicio. Entonces, si él dio testimonio, ¿cuál es la evidencia que él presentó aquí? No solamente es decir algo, tiene que haber algo en lo cual Juan basa lo que está diciendo. Acuérdense que el tema de esto es la identidad de Juan el Bautista. A pesar de que la intención de Juan no era hablar de él, sino elevar a Jesús, bueno, al Mesías. Ellos están que le preguntan y le preguntan y le preguntan. Entonces, ¿cuál es el testimonio de Juan que dice en el versículo 9? ¿Cuál es la evidencia que Juan presenta para el tema que se está hablando allí, que es su identidad? ¿Cuál podría ser? Porque en todo el texto están hablando. Exacto, el 23. Exhortar al arrepentimiento es lo que él hacía, lo que él decía, pero ¿cuál es su evidencia? Es lo que dice Génesis, así. Está en el versículo 23. El pasaje de Isaías. Es algo aparte, algo externo, algo en lo cual él está basando lo que él dice. Esa es su evidencia. Miren este texto de Isaías, señores fariseos. Esta evidencia habla, esto es lo que uso como evidencia para decir quién soy y mi misión con respecto al Mesías. Esta es. Entonces esa es la evidencia, podríamos decir, acerca de todo lo que le están preguntando a Juan el Bautista. También tendremos luego una evidencia en la segunda parte, que es esta. Y también tendremos que identificarla. Bien, mascarilla, es una muy buena combinación. Pequeñas distancias hacen una gran diferencia. Lo que dicen ustedes, claro, entonces tengo que repetir la pregunta. Bien. Esta es nuestra segunda parte del texto, es más corto, entonces es menos, digámoslo así, un poco exagerado, pesado, agobiante. Es menos carga para estudiarla de un solo bocado. Este es más corto y bueno, también nos va a ayudar a verlo en dos partes. Entonces tenemos el siguiente día, vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Entre paréntesis, esto que él dice no solo lo dice este día. La próxima semana vamos a ver que Juan sigue repitiendo esto. Lo dice varias veces cada vez que ve a Jesús. El encuentro con Jesús probablemente ya sucedió. Lo que él está hablando en general, él está como que yendo con los fariseos con su historia, pero aquí, cuando leemos la historia, no vamos a ver el momento del bautismo de Jesús. No lo vamos a ver. Vemos que Juan el Bautista lo cuenta, pero no vemos el momento. El momento lo vemos en los otros evangelios. Pero aquí él cuenta. O sea, Juan el Bautista está contando sobre lo que pasó. Juan el Apóstol está registrando lo que Juan el Bautista dijo sobre lo que pasó. Entonces vemos que dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo.
y yo no le conocía. Interesante porque es en pasado, entonces probablemente ya ahí sí. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Eso es lo que vamos a ver ahora también. Dice que el día siguiente vio Juan a Jesús y le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vamos a enfocarnos primero en ese primer versículo. Un pobre corderito está ahí como ejemplo de lo que hace referencia Jesús. Cuando vemos un cordero en la Biblia, debemos recordar pasajes donde se menciona. De hecho, si no me equivoco, esta es la primera vez que sale mencionado un cordero. La segunda, pero es en la misma historia. En Génesis 22, respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Abraham a llevar a su hijo Isaac, a ser sacrificado. Y tenemos algo bien explícito que habla en Levítico. Varias veces en Levítico se habla de estos sacrificios. Aquí cogí un ejemplo de sacrificios por leprosos, pero porque es el más claro que encontré. Y dice, tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el log de aceite y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario. Porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es el sacerdote, cosa muy sagrada. Me olvidé de poner aquí Isaías 53, donde hay una profecía del Mesías, que dice que fue llevado al matadero como cordero. No sé si alguien puede encontrarlo, por favor. Es en Isaías 53, 20. ¿Qué versículo es, Jaime? Dice que habla de como cordero que fue llevado al matadero y que el 7. Jaime, ¿sí lo puedes leer, por favor? Ajá. Chévere, gracias. Entonces, vemos ahí incluso que hay una profecía en Isaías sobre el Mesías que será como cordero. Porque el cordero, por lo general, era para eso, era para un sacrificio. Tan así que en otros pasajes de Levítico también habla de que se pone la mano sobre el cordero, en representación de que el cordero es el que va a llevar mis culpas, mis pecados. Todos mis errores de pecado están sobre el cordero, y como dice aquí, el cordero es degollado, es sacrificado, un holocausto, como víctima por el pecado. Es algo sustitutorio, sustitutivo, no sé, pero es una sustitución en la que el cordero toma la culpa del pecado y recibe el castigo por el pecado, que en realidad es de cada persona. Y por eso es que Juan dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque el pecado iba sobre él, porque él era el que, no siendo culpable, llevó la culpa. Esa es la idea. Tenemos también en Apocalipsis algo interesante, porque Cordero, de hecho Juan el apóstol también es el autor de Apocalipsis, y en Apocalipsis se menciona muchas veces la palabra Cordero. Y es interesante que en Apocalipsis se dice esto, en Apocalipsis 17 se dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Hay muchos pasajes que hablan del Cordero en Apocalipsis. Tomé este porque creo que nos da un contraste interesante, porque vemos que está hablando del Mesías, y habla de él como Señor de señores y Rey de reyes, pero al mismo tiempo usa la palabra Cordero, porque es quien sufrió, desde la perspectiva de Apocalipsis, ya viendo al pasado, sufrió el castigo por los pecados del mundo. Desde la perspectiva de Juan el Bautista, en el momento de la historia de Juan, el apóstol, vemos aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todavía no sucedía lo de la cruz.
Entonces, esa es la idea detrás del término Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que solo está en Juan, en el Evangelio de Juan, no está en los otros 3 evangelios. Dice aquí que era primero que yo, en el versículo 30. Y Juan, en Apocalipsis, también dice que Jesús dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Eso dice Jesús cuando se presenta a Juan, el apóstol, para empezar a escribir el libro de Apocalipsis. También vemos que dice, yo no le conocía, eso es lo que estábamos hablando. Vemos que al final del Evangelio, del primer capítulo del Evangelio de Lucas, que nos habla de Juan el Bautista, de su papá Zacarías, su mamá Elizabeth, cuando el ángel, que Zacarías no pudo hablar y todo, y después dijo, pues Juan se va a llamar, y así, porque el ángel le dijo. Al final, hablando de Juan el Bautista, dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. ¿Cuál es el día de su manifestación a Israel? Este momento. Entonces, por alguna razón, Juan el Bautista, de hecho había grupos de personas en esa época que vivían aparte, puede ser que Juan se unió a ellos, pero Juan vivió en el desierto, Juan el Bautista. Toda su vida prácticamente hasta su manifestación a Israel. Entonces por eso probablemente no conocía a Jesús y por eso dice yo no le conocía. Lo conoció en el momento en el que vemos que es el bautismo de Jesús. Y dice, más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Entonces, esa es su misión también. Se alinea su misión con lo que vimos antes en Malaquías y en Isaías. Luego en la segunda parte, la última parte del pasaje dice, y aquí sí se menciona el testimonio, también dio Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Comentario, paréntesis, aquí cuando habla de espíritu la tercera vez, no es en el mismo sentido que en las otras 2 veces, porque cuando está hablando las otras 2 veces, está hablando de que el espíritu va a descender como paloma, está hablando en ese sentido. Sí, es el mismo espíritu, pero la tercera vez, en cambio, habla del bautismo que Jesús haría, como dice aquí, con el Espíritu Santo. Y luego él dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, este es su mensaje aquí. Entonces, cuando vemos el texto, aquí también podemos preguntarnos cuál es la evidencia que da Juan el Bautista en esta segunda sección. ¿Cuál sería ahora, en cambio, la evidencia? Esto aparte de lo que él dice, esto externo, que evidencia, de hecho, lo que está diciendo. ¿Cuál podría ser aquí, en cambio, la evidencia? Sí, exacto, el descenso del Espíritu Santo en forma de paloma. Eso es una evidencia. Eso es algo que está sucediendo aparte de lo que él dice. Él no solamente está diciendo, créeme que yo digo esto y créeme que de verdad es lo que, la verdad, no. Sino que hay algo afuera que está mostrando que lo que él decía es verdad. Incluso le mostró a él. Porque ahí dice, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Sí. Ajá, en forma de paloma, parecido a una paloma. Sí, algo que por alguna razón dio tal vez una imagen parecida a una paloma. Claro, y podríamos decir que era como con la forma similar a, por alguna razón era muy similar. Tal vez simplemente apareció. No es que era una paloma que vino desde allá, por ejemplo, o algo así, sino que tal vez solo apareció y después desapareció. Tal vez era un poco borrosa.
tal vez como había bastante luz o no había luz, no sé, pero esa apariencia que daba evidenciaba lo que dice el texto, que dice sobre que envías descender el Espíritu. Entonces, ¿cómo voy a saber si desciende el Espíritu? Porque el Espíritu no lo voy a poder ver, pero en este caso particular vino con esa forma. Para... Claro. Ajá, parecido a, pero que al mismo tiempo demostraba. No sabemos. Obviamente estos son dibujitos que ilustran. Sí. Claro. Sí. Claro. Y eso mostró en cierto sentido, porque esa es la idea, evidenciar lo que Dios le dijo a Juan, sobre que veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces hizo que vio al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Una especie de luz y de... Claro. Claro, esa es la impresión que se dio. Y aquí no dice, pero en ese momento también, porque este no es el momento, es Juan contando el momento. O sea, Juan el Bautista contando el momento. Él está recordando. Pero cuando vemos el registro en Mateo y en Lucas, en Marcos creo que no es muy detallado, pero en Mateo y en Lucas por lo menos, más en Mateo creo, se da más detalles sobre lo que sucedió allí. Incluso dice que vino la voz del cielo que decía, este es mi amado en quien tengo complacencia. Entonces, era todo eso junto para evidenciar que realmente lo que dice él al final. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Era para dar esa evidencia. Entonces, a la final, esa es la evidencia. Porque eso fue lo que fue evidente para decirle a Juan y a los que estaban ahí en Israel, este es el Hijo de Dios, este es el Mesías. Entonces, esa es la idea con esa narración que hace Juan el Bautista en esta. Entonces, ¿cómo podemos resumir los dos testimonios? El testimonio es acerca de, es presentado antes, es basado en, y qué es al final. Entonces, vemos que el testimonio es acerca, la primera parte es el testimonio acerca de quién es Juan el Bautista. El testimonio es presentado ante los fariseos. El testimonio es basado en la profecía de Isaías. Y el testimonio es que Juan es quien preparará el camino del Señor. Y en la segunda parte, lo mismo. El testimonio es acerca de quién es el Cristo, quién es el Mesías, quién es esa persona. El testimonio es presentado ante Israel, porque decía que debía ser manifestado a Israel. El testimonio es basado en la aparición del Espíritu Santo, por la paloma. Y el testimonio es que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Cordero y que Jesús es el Hijo de Dios. Eso como para resumir todo el texto con respecto al testimonio o la evidencia. Pues no sé si hay alguna consulta, pregunta, como un comentario. Sí. Claro, es un sacrificio. Claro, que el Cordero en realidad no tenía culpa de los pecados que las personas hacían, pero él llevaba el sacrificio. Era inocente, pero era algo sustitutivo, digamos que se ponga, no sé, sustitutorio. De ahí también el término de la expiación, toma el lugar de. Entonces Jesús vino a hacer eso. Bien, entonces, si no hay más preguntas o comentarios, receso y en el tiempo del mensaje vamos a ver los 3 puntos de las lecciones. Por ahora, y orar. Gracias. 15 minutos más o menos. Tenemos hasta el inicio de la siguiente hora.